Buenas noches, mi nombre es Enrique Cortázar, soy actualmente el coordinador de actividades culturales en el Centro Cívico ESMART. Es para el Centro Cívico y para mí en lo personal un honor presentar a una de las más destacadas actrices mexicanas del siglo XX y de lo que va de este siglo. Me refiero a Diana Bracho, quien tiene en su haber más de 43 películas, más de 39 telenovelas y que no solamente ha sido actriz de cine y televisión, sino también de teatro. Además de su gran trayectoria como actriz, se ha dedicado también en los últimos años a trabajar un libro de poemas. Después, esta noche vamos a tener una parte de la presentación de Diana. Se va a concentrar esta parte en una charla que tuvimos con ella, en la que nos narra parte de su vida, desde su infancia hasta la actualidad, y cómo fue que ella se imbuyó, cómo fue que se introyectó dentro del mundo de la actuación y de la poesía. Pues sin más preámbulos, quiero agradecer el copatrocinio, el valioso copatrocinio del Consulado General de México en El Paso, del Centro Cultural Mexicano Paso del Norte también en El Paso, y en agradecimiento por parte del Centro Cívico ESMART, hacemos esta presentación esta noche. Estoy seguro que la van a disfrutar. Muchas gracias y adelante. Diana Bracho, con solo mencionar tu nombre surge la admiración, surge el reconocimiento, ¿no? Una actriz con una gran trayectoria. Y para iniciar, Diana, más que una entrevista, quiero que hagamos una especie de charla, de plática. Te comentaba de un libro de Carlos Fuentes, titulado En esto creo. Trata, entre otros temas, el tema de la amistad. Y dice una frase que me encantó a mí, que quiero que partamos de ahí, que dice: al abrir las puertas de la casa, descubrimos formas del amor que hermanan al lugar y al mundo. Estas formas se llaman amistad. Y yo recuerdo cuando abrí las puertas de mi casa de Chihuahua a la Ciudad de México, estoy hablándote de 1959, 60, todo lo que encontré fue maravilloso, fue una ebullición de energía, de provocaciones en todos los terrenos, ¿no? Y dentro de este mundo, pues aparecía en Melchor Ocampo y Río Elba, que fue donde yo fui a radicar en México, aparecía Diana Bracho. Y frente de mi casa, pues estaba Luis de Llano, que tú lo conoces muy bien, a Luis, Enrique Rocha, a 2 cuadras de mi casa. Estaban los hermanos Carrión también, muy cercanos a donde yo vivía. Y encontrarme de pronto yo, un adolescente de 14 años, con toda esta riqueza de gentes que tocaban rock, que decían poemas. Y yo veía a Diana Bracho que pululaba por allí, por Melchor Ocampo, y que se hizo amiga de mi hermana Carolina, Blanca Carolina, y que yo las veía tan parecidas, tan iguales, que no me atrevía a acercarme mucho porque los voy a contaminar de mi locura, ¿no? Usted los veía como algo sereno, que no caminaban, sino que se deslizaban por ahí por los jardines preciosos de Melchor Ocampo, que ahora es un horripilante eje vial. Entonces, al abrir las puertas de la casa de Ana Bracho, de su casa, pues de pronto podía abrir la puerta para darle la bienvenida o saludar a Salvador Novo o a Octavio Paz o a Revuelta, ¿verdad? Grandes personajes de nuestra cultura, de nuestra literatura. ¿Quién era Diana Bracho en ese momento de 14 años, 14, 13, 14, 15 años? ¿Qué pensaba? ¿Cuáles eran sus motivaciones? Lo que ella estaba viviendo desde tan temprana edad frente a todos estos estímulos tan tremendos, ¿no? Pues fíjate que era una niña en realidad muy tímida, muy tímida. Era una niña, pues nada convencional, porque mi vida no era convencional. Yo no había crecido en una familia convencional. Había crecido con mi hermano Jorge, que lo debes recordar, Muy bien, baterista de Los Monjes, muy bien. un año menor que yo, Jorge. Vivíamos solos con mi papá, porque mi mamá nos había, esto suena muy fuerte, pero nos había abandonado cuando yo tenía 7 años y mi hermano 6. Se fue a Nueva York a bailar, era bailarina, ¿no? Entonces nos quedamos solos con mi papá y teníamos una vida muy poco convencional, nada parecida a la de mis amiguitas del Colegio Guadalupe, que venían de familias muy católicas, convencionales,
que yo soñaba. Fíjate, una de mis amiguitas su mamá tenía un coche rosa chicle, ¿no? Y me parecía lo máximo. Y su casa con sillones de peluche y la mamá con pantuflas y tubos y el papá en camiseta tomando cerveza. Y yo decía, wow, así debe ser la vida, ¿verdad? Porque claro, pues en mi vida cotidiana no había nada de eso, nada de eso. Era un mundo pues un poco caótico, porque mi padre, Julio Bracho, que fue, tú sabes, director de cine, escritor, poeta también, y yo digo que un hombre renacentista porque tenía una cultura vastísima, pues mi papá era un hombre también muy poco convencional, la verdad. Entonces nuestra vida era totalmente caótica. Yo me Pero acuerdo, fíjate perdona, que perdona que te interrumpa, no para decirte, yo me acuerdo de tu papá como un hombre elegante, apuesto, con gasné, que con un carro precioso en la puerta de la casa, un carro que tenía 12 cilindros, que era un carro, no sé qué marca era, pero era un una cosa Lincoln preciosa. Continental, Sí, precioso. era un Lincoln Continental que había sido de María Félix. Fíjate. Y María Félix se lo había vendido a mi papá. Pero fíjate qué curioso que tú comentas que recuerdas a mi papá. En efecto, era un hombre, no es por nada, pero era guapísimo, muy distinguido, muy, muy fino. Todo mundo lo recuerda con Gasné y nunca usó Gasné. Es más, odiaba los Gasnés. Pero no sé por qué. Todo el mundo dice, no, don Julio con su Gasné. Yo, ¿cuál Gasné? Mi papá nunca usó Gasné. Yo, Usaba sombrero, usaba sombrero en la época que los hombres usaban sombrero, después usaba cachuchas, ¿no? Y no como las de béisbol, sino unas cachuchas muy bonitas, muy elegantonas, pero Gasné nunca, pero sí era muy elegante. Y bueno, era un tipazo. Mi papá realmente, cuando te digo esto de mi vida como adolescente, nunca lo digo ¿cómo te diré?, menospreciando ese mundo caótico, sino al contrario, ese mundo caótico me dio un mundo interior que ha sido para mí toda mi vida muy rico, porque pues mi papá me lanzó a cosas en las que mis amiguitas no estaban, ¿no? Por ejemplo, me enseñó a leer a los 3 años, compartía conmigo todas las lecturas, su biblioteca que era maravillosa, la hizo mía desde que yo era niña, y yo me sentaba en su biblioteca a estudiar o a leer o lo que fuera mientras mi papá escribía y yo viendo sus libros. Por cierto, esta biblioteca, fíjate que esta biblioteca me la heredó mi papá. Mi papá murió muy, muy pobre por cuestiones pues estuvo vetado por la sombra del caudillo muchos años y nadie le daba trabajo. Fue una situación que no voy a hablar de ella porque es muy compleja y muy larga, ¿no? De modo que nada impedirá a Hilario ser el próximo presidente de la República si solo quitamos del medio a 4 o 5 diputaditos discursadores. ¿No es así? Todo lo otro, programa, propaganda, sufragio, elecciones, es puro jarabe de pico. Compréndalo usted, mi general. Vaya un problema. Pero mi papá vivió los últimos años de su vida donde le pusieron bola negra, intervinieron su teléfono, sus amigos no le contestaban el teléfono. Fíjate qué terrible. Sus amigos como Gabriel Figueroa, sus íntimos amigos, no le contestaban el teléfono porque el teléfono de mi papá estaba intervenido y les daba miedo embarrarse, ¿no? Con mi papá, que fue una situación terrible para mi papá. Pero bueno, esta biblioteca, pues mi papá me la heredó porque murió muy pobre y fue lo más rico que me pudo pasar en la vida. Ahora, desgraciadamente, ya después de muerto mi papá, por fortuna, esa biblioteca se quemó, fíjate. Se quemó y una madrugada su viuda me avisó, oye, anoche se quemó la biblioteca de tu papá. Mira, hasta me dan ganas de llorar. Fue una tragedia, porque esa biblioteca era el mundo de mi papá y mío, ¿no? Era nuestro mundo. claro, claro. Y de hecho, es muy largo este texto, pero escribí un texto muy bonito sobre la biblioteca de mi papá y todo lo que me dio. Y al final, remato este escrito diciendo, mi biblioteca era un mar de ceniza. En el buró de la recámara solo quedaron sus libros de cabecera, el de Profundis de Wilde, Temor y temblor de Kierkegaard en inglés, y El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Ese día asumí la muerte de mi papi, y ese día entendí que me había regalado algo
que jamás se podía destruir, el amor por el conocimiento. Me da ganas de llorar, qué horror. Qué padre, ¿no? Sí. Entonces, Respeto, bueno, mi respeto. pues para concluir esta pregunta que me hiciste, pues yo era una niña bastante introvertida, me refugiaba mucho en la escuela, me fascinaba la escuela, para mí la escuela era mi hogar. Y tenía una maestra que fue mi madre, en realidad, que fue mi madre la que me impulsó, la que me ayudó a crecer, la que me dijo, te tienes que ir a estudiar, te tienes que ir a estudiar fuera, tienes que crecer, no te puedes quedar aquí, ¿no? No puedes ser una secretaria ejecutiva de una compañía, tienes que crecer, tienes mucho que dar. Y entonces, pues sí, pero mi papá no tiene dinero para mandarme a una universidad, ¿no? Norteamericana. Pues vamos a pedir una beca, y pedimos una beca. Y ella me ayudó a estudiar durante 6 meses para hacer el examen dificilísimo que hay para pasar, para entrar a la universidad en Estados Unidos. Y me dieron la beca, era una beca única, me la dieron. Y con eso me fui a Nueva York y gracias a eso viví, bueno, 1 año con la beca completa y 3 años más que el college ¿cómo se llama? Me becó por los 3 años que me faltaban. Oye, qué padre. Porque cuando terminó el primer año, el freshman, les dije, me despedí de mis maestros, yo estudié un major en filosofía y un minor en literatura inglesa. Y entonces cuando terminó el año, me despedí de mis maestros y les dije, bueno, pues ya no voy a regresar. ¿Cómo de que no vas a regresar? Pues no, porque no puedo pagar yo estaba con una beca completa, o sea, me pagaban todo, pero pues no tengo manera de quedarme. Y entonces como a la semana me hablaron de la dirección y hablé con la presidenta del college, que era una mujer, y me dijo, oye, fíjate que todos sus maestros vinieron a hablar conmigo porque no quieren que te vayas, quieren que regreses. Creen que vales la pena y quieren que regreses. Entonces decidimos becarte por los 3 años que te faltan. Claro. Entonces estudié los 4 años con esa beca. Bueno, ya me fui por otro lado, pero bueno, en fin, sí, una niña bastante retraída, muy, muy amorosa de la escuela, del conocimiento, de los libros, y ahí me refugiaba en eso y en la imaginación, que para mí ha sido la gran arma de mi vida personal, pero también de mi vida como actriz, la imaginación. Creo que es lo más importante para un actor, ¿no? Claro, definitivamente. No, lado, pero bueno. Hombre, qué vara. Y era múltiple la situación de tu casa en muchos sentidos. Yo me acuerdo haber llegado en una ocasión con Jorge, tu hermano, y haber encontrado ahí a Kitty de Hoyos y a Ana Luisa Pelufo y a gentes del mundo, de este mundo también de la farándula artística, pero gentes muy buenas, Ninón Sevilla, y también Octavio Paz, Revueltas, grandes figuras de la literatura. Salvador Novo. Salvador Novo, pues, ¿quién dijo? Sí. En fin. Elena Garro. Elena Garro también estaba por allí. Íntima de mi papá. Íntima, ¿sí? íntima. Sí. No, hombre, gran escritora. Los recuerdos del porvenir los sigo agarrando continuamente porque me encanta esa novela de Elena Garro. Para la Semana de Colores, de Colores, es maravillosa. Esa no la conozco. Ah, pensé que esa era la que conocías. No, conozco Los recuerdos del porvenir, ¿te acuerdas? Ah, bueno, no, qué bárbaro, sí. No, gran escritora y te digo, íntima amiga de mi papá, muy complicada mujer, cuando estaba en París ya en momentos casi como de locura, le hablaba a mi papá por teléfono a las 3 de la mañana, ¿no? Sí, pero bueno, esa es la amistad y con lo que empezó esta charla, la amistad, sí, claro. Que para mí es sagrada, para mí la amistad es sagrada, incluso en el amor y en la pasión, el ingrediente más importante es la amistad. Si tú no eres el mejor amigo o la mejor amiga de tu compañero o de tu compañera, esa relación no va a progresar. No funciona, de acuerdo. No. Oye, y hablando de la amistad, ayer mencionaban ustedes grandes protagonistas, digamos, de la cultura, de la literatura mexicana. Es que ayer estuve escuchando la entrevista esta con el maestro de la Rosa y con Celso. Ah, sí. Y me trajo muchos recuerdos muy gratos. Por ejemplo, José Emilio Pacheco. Yo tuve
gran privilegio de ser muy cercano a mí, amigo de él. Lo traje acá a la frontera, de todos los lugares donde estuve yo como agregado cultural. Gran personaje. Estoy escribiendo una especie de anecdotario donde pongo todas estas bondades que recibí de estos personajes, en el caso concreto de José Emilio Pacheco y también de Alejandro Aura, que también lo mencionaron como grandes amigos pues, del maestro de la Rosa, y supongo que tú también tenías relación con ellos. Mira, Bueno, a Aura lo conocí, pero no muy a fondo, pero sí fue como hermano de Juan Manuel de la Rosa. Fue okay. como su hermano, su mentor, su maestro, o sea, su gran cuate, ¿no? Su mejor amigo, y lo quiso muchísimo. Pero fíjate que José Emilio Pacheco, ay, mi relación con José Emilio es tan especial. Yo lo conocí cuando hicimos El Castillo de la Pureza, Claro. porque él escribió el guión Claro. del Castillo de la Pureza. Que acusé a mi papá. ¿Cómo? Lo acusé con la policía. ¿Qué estás diciendo? Les mandé un papel a la policía acusándolo. ¿A la policía? Les dije que nos iba a matar. Pero, mi amor, ¿por qué hiciste eso? Es que tengo mucho miedo, mamá. Sí. Y para mí el gran logro de José Emilio Pacheco, que siempre lo he comentado, es que de una historia de nota roja, era la historia de esta familia, del papá que los encierra durante 18, 19 años y todo esto, era una historia era de nota roja, ¿no? Y de hecho, pues varios escritores tomaron el tema, ¿no? Así. José Emilio, con esa historia, superó la nota roja, hizo una gran metáfora del país. Ahí se ve que José Emilio era poeta, ¿ves? Porque de esta historia la convirtió en una metáfora de lo que sucede en el país. Exacto. El país es el castillo de la pureza, ¿no? Exactamente, me parece excelente, sí. No, José Emilio era un sabio, era un tipo con una capacidad. Yo lo conocí ahí y iniciamos una especie de relación muy amorosa, muy cariñosa. Era muy tímido también él, igual que yo, muy, muy tímido, pero había muchísimo afecto entre él y yo. Y te voy a contar, ¿tenemos tiempo para que te cuente un par de claro. cosas? Fíjate que un día estaba yo en mi casa y de pronto me llegó una caja con libros. Era toda la obra de José Emilio, desde su primera publicación hasta la más reciente en ese momento. Era todos los libros de José Emilio y cada libro iba dedicado a mí, incluyendo el título del libro. Claro, por poco me desmayo de la ilusión, ¿no? Porque pues lo admiraba yo mucho. Pero entonces, el que era mi exmarido, vio los libros y dice, ¿y por qué no me lo dedicó a mí? Nada más te lo dedicó a ti. Como que le dieron los celitos, ¿ves? Claro. Le digo, bueno, pues porque yo soy su amiga y tú no, perdón. Pues. Claro. Y entonces le conté a José Emilio, y José Emilio, que era muy penoso, se apenó muchísimo con mi exmarido y dijo, oye, Felipe, qué pena, oye, Diana, dame los libros. Y en los libros puso para Diana y Felipe, le agregó la dedicatoria a él. La primera vez que lo invité, le leí unos poemas, ocurrencias, ¿no? Y pues yo sabía la talla de José Emilio, pero no tenía la conciencia plena de su nivel y todo. Sabía que era un gran escritor, había leído algunos libros de él, una novela y poesía, obviamente. Y se me ocurre pedirle un prólogo para un libro que iba a publicar, mi segundo o tercer libro que iba a publicar. Y me dijo que sí. Entonces ya después cuando se fue a México, me decían mis amigos, ¿cómo fuiste atrevido? ¿Cómo te atreviste, verdad? Y dije, pues se me ocurrió decirle, porque estábamos leyendo poemas con mucho entusiasmo ahí en un departamentito que tenía en Ciudad Juárez. A las 2 semanas me llegó el prólogo. Sí. Prólogo precioso. Precioso. No, increíble. Toda una cátedra de decencia humana. Porque increíble. Le puso prólogo contra los prólogos. Entonces, hace toda una exquisición por qué no debía yo de poner prólogos en mis libros. Sin embargo, me da el prólogo y además se pone a hablar de mi poesía. Fíjate que es de los seres humanos más generosos que yo he conocido, de verdad. Y entonces, para cerrar esta historia, cuando me divorcié de mi primer marido, se llevó mi colección de libros de José Emilio Pacheco.
Y yo lloraba, oye, se llevó todos mis libros y yo, El perdón, movimiento. Hijo. estos son mi tesoro. No, 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 porque aquí dice para Diana y Felipe, entonces son míos también, se los llevó. Bueno, pero entonces corte directo a otra escena, le cuento a Marcelo Uribe, que a lo mejor lo conoces, el editor en jefe de ERA, De era, sí. de la editorial ERA, que además es esposo de mi prima, Coral Bracho, la poeta, que la voy a leer. Claro, claro. Entonces, ellos, ves que ERA editaba a José Emilio Pacheco, entonces le comento a Marcelo, le digo, oye, ¿qué crees que pasó? Me pasó esto, ¿no? Los libros, y lloré por mis libros. Bueno, le contó a José Emilio y a las 2 semanas me vuelve a llegar la colección de libros otra vez, cada uno dedicado. Oye, bueno, imagínate la generosidad de José Emilio. Hombre. Impresionante. Y después, cuando hice la obra Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams, él la tradujo en la primera versión que hice, que yo era el personaje de Estela. En la segunda versión, donde yo era el personaje de Blanche, le hablé y le dije, José Emilio, voy a hacer esta obra, la va a producir mi compañero de ese momento, que era una maravilla de hombre, Rafael Cortés, que era pintor también, la va a producir Rafa, y te quiero pedir los derechos para hacer la obra. Y claro, los derechos se pagan, ¿no? Necesariamente. Entonces me escribió y me dice, te los regalo y no me tienes que pagar nada. Y yo, no, José Emilio, como, no, te los regalo. Estoy feliz de que vas a hacer la obra tú, te regalo los derechos. Claro, en la SOGEM me dijeron, nanay, o sea, hay que pagarle al autor. Yo feliz de pagarle, pero él no quería que le pagara. Imagínate la generosidad de José Emilio. Sí, no. Fue un ser realmente adorable y extraordinario, y lo amé. Bueno, fue divino. Sí, no. Y soy muy amiga de su esposa, Cristina, también. Sí, Cristina Pacheco, que también es muy talentosa y gran amiga. Luego, para no ahondar en mi perspectiva con José Emilio, te voy a mandar algo que cuando hubo una situación de carácter político realmente, yo fui el primer director del Instituto Chihuahuense de Cultura, nombrado por un gobierno priista, que yo no tenía nada que ver con el PRI, pero me nombraron primer director y yo acepté, obviamente, porque era un puesto que me interesaba y para mí era muy importante. Como en ese inter viene la competencia política entre el PRI y el PAN en el Estado, y gana el PAN, y estando apenas 8 meses dentro del gobierno que me había nombrado Fernando Báez, priista. Y José Emilio Pacheco toma la iniciativa de escribir una carta para que la publicáramos en el Universal con Paco Ignacio Taibo I, que también tomó la iniciativa junto con José Emilio, para apoyar que yo permaneciera en el Instituto de Cultura. ¡Qué fantástico! Y es una carta preciosa. No necesito decirte la calidad de la carta, ¿no? ¡Qué impresionante! Fantástico. Y cuando llegó a manos de Carlos Montemayor, me recomendó que no la publicara, que porque le estaba torciendo el brazo al gobernador Barrio, que era el gobernador panista que estaba recién nombrado electo, y la carta era dirigida al gobernador electo, que le pedían que yo permaneciera, y estaba firmada por puras firmas de peso completo. Y entonces me dijo Montemayor, no la mandes porque aquí que vas a dar la imagen de que te quieres subir al cargo del triunfo como de lugar. Y cuando hablé con José Emilio me dijo, como es tuya, me dijo, tú haz con la carta lo que tú quieras, ¿no? Pues nunca se sintió ni nada, no se la envié ni la publiqué. Entonces ese era José Emilio Pacheco también acá con los norteños, era bondadoso, era generoso, ayudó a cantidad de gentes acá en Chihuahua, en Juárez. Pues es que Dios los crea y ellos se juntan. Y contigo, pues no me extraña que haya sido tan generoso, ¿me entiendes? ¿Qué detalles tan grandes, tan importantes? No, gran amigo, gran amigo, y además, pero era muy curioso porque era muy tímido. Timidísimo. Era muy tímido conmigo, o sea, había un gran afecto, un gran cariño entre él y yo, pero él era, bueno, se ponía rojo cuando estaba conmigo, se sonrojaba, pero había este afecto y esta generosidad que fluía, ¿no?, entre los dos. La amistad, pues, la amistad verdadera, ¿no?, que no tiene que ver con intereses de ningún tipo ni nada, sino simplemente existe, ¿no?,
por una afinidad Claro, de sensibilidades, una afinidad de muchas cosas, ¿no? claro, claro. Entonces, bueno, pues José Emilio, gran amigo, gran amigo. Fíjate que ya nomás cerramos con lo de José Emilio, con una anécdota muy padre, ¿no? Que sucedió en Chihuahua, no en Ciudad Juárez, en Chihuahua. José Emilio lo había invitado a leer en un restaurante que se llamaba José Cebollas, ese restaurante. Un restaurante donde se juntaban todos los locos que escribían y pintaban y todo ahí en la ciudad de Chihuahua. Termina de leer sus poemas, y entonces José Emilio, todo el mundo callado, así ¿cómo te dijera? Una timidez colectiva para, dicen, digan lo que quieran, les gustó, no les gustó, hagan que el poema se cumpla, insistía José Emilio, y todo el mundo callado. Y una muchachita iconoclasta que siempre rompe todos los esquemas, ¿no? Se para y le dice, oye, José Emilio, aquí son muy hipócritas y se van a quedar callados, pero cuando se salgas te van a hacer garras. Así empezó su introducción y José Emilio estaba así pero que no sé de qué siglo, le dice, nomás te quiero hacer una observación y una pregunta. La observación con mucho respeto, qué bonitas manos tienes. Y la pregunta, ¿fuiste pachuco? Hijo, José Emilio no sabe qué decir el pobre, entonces dijo, y luego le dice ya para rematar, dijo José Emilio, usted me dice que si fui pachuco por mi apellido Pacheco, y todo el mundo le aplaudió, se rió, y luego salimos de allí, pues, y le dije, oye, ¿quién es esa persona tan pertinaz, tan oportuna? Dice, qué bárbara, que pues un personaje surrealista. Pero ese era José Emilio, imagínate decirle a José Emilio en público, se fue pachuco. No, qué bárbara, no. Pero me gustaría platicar un poco contigo también sobre tu incursión en la poesía. Ajá. ¿Cuáles fueron tus lecturas originales que te conmocionaron de poetas? ¿Qué fue lo que a ti el poeta que te clavó el primer puñal? Así que, ¿verdad? Pues mira, no puedo hablar de uno, porque en realidad yo creo que eh, uno absorbe lo que lo rodea de alguna manera y eso se convierte ya en algo celular casi, ¿no? Yo no soy muy buena para las anécdotas de quién me influyó. Cuando me preguntan quiénes son sus actrices favoritas o quiénes, me cuesta mucho trabajo hablar de eso, ¿no? Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que Sabines es un poeta que me conmocionó, Neruda, desde luego, pues quién más, también en la literatura inglesa, o sea, porque yo estudié literatura inglesa, también en la literatura inglesa hay grandes poetas, ¿no? Que me tocaron también mucho en ese idioma. Y desde luego, fíjate, Sor Juana también me tocó de otra manera muy especial. Y hice un programa sobre Sor Juana, donde yo hacía Sor Juana. Y ahí, fíjate que ahí como me identifiqué tanto con ella haciendo el programa, fue fantástico. Y hay un poema que, bueno, el poema de Sor Juana, que es Primero Sueño, que es un poema absolutamente metafísico y dificilísimo. Pero cuando lo iba yo a hacer en este programa, me dediqué, me metí en él, me metí en el poema hasta que lo hice mío. Y entonces fue muy padre, porque cuando lo dije, la gente me decía, oye, este poema tan difícil, de pronto tiene sentido, de pronto lo entendimos, ¿no? Entonces dije, uy, fantástico esa experiencia. Y hay un poema de Borges me encanta, pero hay un poema en especial que me toca el alma, que es El Golem. Es un poema de Borges que me fascina. Mira, se me enchina la piel cuando pienso en El Golem. Y hace 2 años fuimos Juan Manuel y yo a Praga. Bueno, hicimos un viaje, fuimos a Praga y fuimos a ver el Golem, ¿no? Donde está el Golem, la sinagoga del Golem y todo esto. Y cuando regresamos al hotel, me dijo Juan Manuel, léeme el poema del Golem. Entonces le leí el poema del Golem, me solté llorando y llorando y llorando, porque es un poema que me conmueve profundamente. Yo creo que pero además, bueno, pues tantos otros poetas a los que se ha acercado uno en la vida, ¿no? Pero bueno, en este momento, y Coral Bracho es una poeta contemporánea que yo considero, no me gusta hacer juicios de valor, pero para mí es la poeta más importante, la mujer poeta más importante de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Es una poeta extraordinaria, ganadora del Premio Aguascalientes,
Además ha viajado por todo el mundo, incluso Japón, donde les encanta su poesía y la han traducido. Es una gran, gran poeta. También Coral me toca mucho y voy a tener el gusto de leerles a ustedes varios poemas de ella que escogí con mucho cuidado y que me conmueven hasta el alma, ¿no? Pues ese es mi contacto, digamos, con Sí, más inmediato, aunque te digo, no me gusta eliminar a todas estas otras influencias que me tocaron en la vida, que fueron muchas. T.S. Eliot, Robert pensando en ellos. Frost, Sí, Robert Frost. Estaba pensando en ellos precisamente desde que existe literatura inglesa. Pensé en Eliot, en Frost, en cantidad sí, de clásicos de la literatura inglesa que son sí, fascinantes. y Cummings, por ejemplo, ¿no? En la poesía contemporánea. O sea, hay mucha, mucha poesía que me ha tocado en la La vida. poesía beat, por ejemplo, ¿no? Sí, Los poetas de sí. Dennis Levertov, por ejemplo, en fin. Oye, ¿Sabes quién? ¿Sabes? Emily Dickinson. Emily Dickinson, Se me claro, estaba olvidando. Emily Dickinson es una de mis heroínas. claro. Emily Dickinson me parece una poeta extraordinaria. Esta mujer que estuvo encerrada en su casa toda su vida, que nunca salió ni a la puerta y Ujú. que es capaz de hablar del mundo y de tocar el alma humana de una manera tan profunda que parecería que conoce el mundo en su totalidad, ¿no? Y Sí, sí, conoce a los seres humanos en su totalidad y sin embargo estaba totalmente sola y aislada. Eso nos lleva al confinamiento de ahorita, ¿no? exactamente, exactamente. Sí, que son rituales. Este confinamiento de ahorita de alguna manera me ha llevado, me ha conducido de nuevo a la poesía. ¿Ves? Oye, pues esperamos con gran entusiasmo tu libro de poemas Ay, que ya pronto se bueno, publicará, ¿verdad? te debo confesar que estoy aterrada, Enrique. Qué bueno. Estoy aterrada porque digo, fíjate, tú me decías que cuando empezó mi amor por la poesía. ¿Sabes cuándo empezó? El día que murió Javier Villaurrutia. Muerte sin fin, gran poeta también. Yo tenía 7 años cuando murió Javier Villaurrutia. Y Javier Villaurrutia era el hermano de mi papá, el mejor amigo de Sí, una relación amorosísima de ellos dos, fantástica. Yo lo recuerdo muy bien como niña, porque yo siempre fui muy observadora, muy, muy observadora de otros seres humanos. Y entonces yo recuerdo muy bien a Villaurrutia, recuerdo sus manos, fíjate. Tenía unas manos muy blancas, como muy femeninas, muy delicadas, sin huesos, como carnositas, no gordas, pero carnosas, ujú. y muy sensibles y muy delicadas. Y a mí como niña siempre me llamó la atención eso, las manos de Javier Villaurrutia. El día que murió Javier Villaurrutia, mi papá estaba hablando por teléfono, en un teléfono negro, estos de, ya sabes, ¿no? Los antiquísimos teléfonos de pasillo, El disco. de disco, y estaba mi papá recargado en la pared llorando. Y entonces colgó el teléfono y yo me aterré de ver llorar a mi padre. O sea, yo no sabía que los papás lloraban, ¿no? Sí. Los niños llorábamos, pero los papás no lloraban. Y entonces me acerqué a mi papá, que además como vivía sola con mi papá, pues mi papá era mi asidero, era mi seguridad, era todo. Entonces ver a mi papá en un momento de fragilidad fue muy fuerte, ¿no? Como niña, yo tenía 7 años. Entonces me le acerqué y le dije, oye, papi, ¿por qué estás llorando? Y me dijo, porque acaba de morir Javier. Y yo le dije, Javier, tu amigo Javier. Sí, Javier, mi amigo, acaba de morir, me acaban de avisar, su hermana me acaba de avisar, por eso estoy llorando. Y me conmocionó tanto, y cómo que acaba de morir, ¿qué es eso, no? Para una niña de 7 años, la muerte, el primer contacto con la muerte, ¿de qué se trata? Entonces le pregunté, oye papá, ¿qué es morirse? ¿Qué es? Entonces mi papá me explicó a su manera lo que era la muerte. Y me fui corriendo a mi cuarto y escribí con un lápiz, La muerte nos asusta, en mi primer poema a los 7 años. Qué padre. Ese poema, pues, se perdió, ¿no? Con el tiempo. Yo ni me acordaba de él. Y mi amigo Iván Trujillo, Luego te director imaginas. de la UNAM, había un señor que le llevaba cosas de viejo, ¿no? Que encontraba cosas de viejo sobre cine y le llevaba documentos, ¿sí? Mire, me encontré esto sobre Fernando de Fuentes, mire, me encontré esto. Entonces le llevó, mire, me encontré esto, un sobre con cosas de Julio Bracho.
Entonces mi amigo Iván, amigo adoradísimo, me dijo, mira, esto pues no es para la Filmoteca, es para ti. Y me lo entregó el sobre. Abro el sobre y está mi poema en el papel medio amarillento, escrito con lápiz, con letra de niña, y al revés, al reverso, una nota de mi papá que dice, primer poema de Dianita a los 7 años. Padre, qué padre. Entonces, ahí fue como una epifanía, ¿no? También de, Claro, bueno, claro. algo me está llamando en la vida que tiene que ver con la poesía. Hombre, pues Bueno, pues sí. es que tu vida ha sido poética, es decir, has estado rodeado de poesía viva, ¿no? De poesía esencial, de experiencias poéticas, ¿no? Sí, sí. Y fíjate que ligando con mi trabajo como actriz, yo pienso que en el trabajo actoral, bueno, yo hablo de mí, no sé los demás actores, pero yo hablo de mí. En mi trabajo actoral está cargado de metáforas, ¿ves? En el trabajo actoral debe haber algo poético. Por más, o sea, una telenovela, en ese personaje debe haber metáforas, debe haber algo que sea poético, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice Blanche Dubois, estoy hablando mucho, ¿verdad? No, está bien, padre. Cuando Perfecto. dice el personaje de Blanche Dubois, que es un personaje, tú sabes, un personaje que viene del lodo, viene de lo más bajo, de la degradación más terrible que le puede suceder a una mujer. O sea, ella viene de ser casi una princesa sureña, de pronto es una prostituta que los hombres con los que pasa las noches, que son unos patanes, ¿no? La tiran en la mañana, en el arroyo, borracha, o sea, una vida realmente, mira, se me enchina la piel. Y entonces leí un comentario de Tennessee Williams, porque estaba yo pues llenándome del personaje, un comentario que decía, para que una actriz haga a Blanche Dubois, tiene que irse al infierno conmigo de la mano. Fíjate nada más. Y yo dije, uy, me tengo que ir al infierno con Tennessee Williams, qué miedo. Pero después dije, no, viene Tennessee, dame la mano, vámonos al infierno. Pero entonces descubrí una cosa muy interesante que tiene que ver con la poesía y con la metáfora, que es este personaje que podría ser patético, si lo haces de cierta manera un poco pedestre y elemental, es un personaje patético. Ese personaje debe ser poético. Se debe elevar el patetismo del personaje y ser un personaje poético. Y es el valor de ese personaje, ¿me entiendes? Que realmente es bello, es bellísimo, porque dentro de esa degradación es un personaje poético. Entonces, esa es mi liga entre la poesía escrita, la poesía leída, la poesía vivida y la poesía actuada. Es la metáfora, es como el centro como el centro, el meollo, digamos, ¿no? De un trabajo actoral. Sí, sí. Ser capaz de elevar esos personajes a un nivel poético. Sí, veo con toda claridad cuál es como te diría, yo siempre he pensado que en México tenemos, y en muchas partes del mundo obviamente, tenemos dos grandes corrientes poéticas, una cuyo líder principal sería Octavio Paz y la otra cuyo líder principal para mí sería Sabines, que unos escriben con el corazón, los otros escriben con la cabeza, con el cerebro, ¿no? Yo la poesía de Paz no me conmueve como me conmueve la poesía de Sabines, por ejemplo. Me pasa lo mismo a mí. Y yo siento que estás en esa línea de conmoción, no solamente de emoción, ¿sí? Y que nos hace vibrar, a mí me pone en trance de llanto muchos poemas, por ejemplo, de Ángel González, no sé si lo ubicas. De nombre, pero no lo he leído, fíjate. Ah, bueno. No. Es un poeta de una gran profundidad humana que escribe sobre la Guerra Civil Española, sobre todo las consecuencias de la Guerra Civil Española, con una sutileza, con una profundidad que te pone en trance de llanto el cuate, ¿no? Un poco diferente, pero también un poco aquel poema de Gabriel Celaya que se llama La poesía es un arma cargada de futuro, donde dice poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, ¿no? Y esa es la poesía que siento que tú nos vas a regalar con tu obra, una poesía del corazón, una poesía
Pues eso espero porque, pues, fíjate que ahora que estoy como buscando y estoy eh, corrigiendo y reeditando poemas que incluso ya tienen mucho tiempo ahí guardados en una libreta, ¿no? Fíjate que encuentro un área oscura y dolorosa en mi vida que no se ve reflejada en mi vida cotidiana, ¿sí? Porque en mi vida cotidiana suelo ser una persona bastante serena, bastante relajada, tengo el ego muy bien controlado, por fortuna, aunque sea actriz, ¿no? Bueno. Y vivo la vida como muy eróticamente, ¿no? Como con mucha alegría, como bien. O sea, no Walt Disney, ¿no? No estoy hablando de Disneylandia, estoy hablando de una felicidad profunda, de apreciar la vida. Sin embargo, leo mis poemas y entro en un ámbito tan oscuro y tan doloroso, mucha ironía, mucho dolor, ¿no? Y digo, ay, bueno, esa soy yo también. Y también por eso me está costando trabajo abordar esa obra. Bueno, pues esa obra, ¿no? Que tengo ahí Ahora, guardada. joder. Porque me lleva a lugares que me duelen de pronto, ¿no? No es poesía bonita, no es poesía descriptiva, para nada, ¿no? Es fuerte, es muy, muy fuerte. José Emilio Pacheco decía que la condición esencial de la poesía es la tristeza. Sí, Y efectivamente. yo creo que sí. Qué tremendo, ¿verdad? La Sí. tristeza, el desamor, la soledad, el abandono, o sea, son los temas recurrentes en la poesía. Claro, hay poesía luminosa también, ¿no? Hay Los tropicales de poesía, Pellicer, por ejemplo. sí, hay poesía pues fantástica, ¿no? De alegría, de, de Yo celebración de la vida. siempre me voy con los contemporáneos, siempre me voy con el menos contemporáneo de ellos, que era Carlos Pellicer. Todos son muy Sí, dolorosos, todos son de sentimientos muy desgarradores, ¿no? Pero sí, Pellicer era una luminosidad total, un paisaje precioso, ¿no? Trópico. sí. Mira, es que realmente, desgraciadamente, no nos educan para leer poesía. Uh-huh. De hecho, los libros de poesía están abandonados en las librerías, nadie compra libros de poesía y nadie lee poesía porque la gente prefiere leer ficción, biografía, ensayo, ¿no? Uh-huh. O en el peor de los momentos, libros de autoayuda que los detesto. Pero casi nadie lee poesía. Pero fíjate que ahorita, en este reencuentro que he tenido, de que he hecho varias lecturas de poesía, con cierto temor de decir, ay, a la gente le gustará, no se aburrirán. No, fíjate que la primera lectura de poesía que hice la hice en Zacatecas, en una galería de arte, justamente donde estaban exhibiendo obra de Juan Manuel de la Rosa. Y me pidió el galerista que si podía yo leer, que quería hacer como un vernissage, ¿no? de la obra y quería ver si yo leía algo. Y entonces escogí poemas de varias poetas mujeres. Empecé con Sor Juana y acabé con Coral. Y fue fantástico. En primer lugar, estaba a reventar. Yo dije, no va a ir nadie. Lectura de poesía en Zacatecas a las 7 de la noche. ¿Quién va a ir, no? Pero No, con bueno, a reventar, a reventar. sí. Y yo veía las caras de las personas cuando yo estaba leyendo y estaban hipnotizadas. Yo veía las caras de felicidad de la gente escuchando la poesía. Yo decía, es que a la gente sí le gusta la poesía, lo que pasa es que no tiene acceso, ¿no? Y no sabes, y cuando terminé de leer, más, queremos más. Entonces saqué mi librito de poesía mía y me puse a leer cosas mías. Bueno, el exitazo, ¿no? Sí. Porque descubrí, es que lo que pasa es que la poesía cuando la escuchas con atención y cuando la dices con atención, la poesía te lanza a lo más profundo del sentimiento humano, bueno, el dolor, pero también dentro del dolor a la profunda alegría de la La vida, ¿no? esperanza. Uh-huh. La esperanza, junto al dolor del abandono, la esperanza de un arroyo fresco, ¿no? No sé. Sí. Entonces, bueno, pues ahora me ha entusiasmado muchísimo la lectura de poesía
Cuando yo era chica, la lectura de poesía la hacían gentes, digo, con todo mi respeto, ¿eh? Sí, Con sí, todo los mi reclamadores respeto. clásicos, ¿no? Sí, Ofelia Guilmain, ¿no? A la española, leyendo así, grandilocuente. Yo decía, ay, qué horror. Y Rambal, y Rambal. Sí, no me gustaba nada la lectura de poesía. Te Pero cuando uno vacunaban, lee la poesía, cuando lees la poesía con sencillez y con humildad, acercándote a las palabras y dándoles un valor que tienen, que no les tienes que dar tú con acentos ni con grandilocuencias, ¿no? Cuando dejas que el poema caiga por sí solo, tiene otro valor. Exactamente, No sé si exacto. estás de acuerdo conmigo. No, totalmente de acuerdo. Por eso me encanta como lee sus poemas Neruda, porque Neruda te deja ir Sí, degustando cada metáfora, cada imagen, ¿eh? sí, Cuando sí. O llamaron a comer, Sabines. y, o sea, Oye, Sabines, ¿qué tal Sabines, Sabines? qué buen lector ¿Te es. acuerdas, ¿te acuerdas de la lectura que hizo en Bellas Artes, Claro, Sabines? emblemática esa lectura, que te pedían los Bueno, poemas, oye, la tía Chofi, que no sé qué, la gente, sí, y qué luego cosa tan lloró, oye, maravillosa, lloró eso en el fue momento que dijo, es que hay aplausos que duelen, dijo, cuando la gente lo está aplaudiendo, ¿eh? sí, Impresionante. Sí, fantástico, ¿no? Bueno, qué felicidad que exista la poesía, la verdad. sí, no es lo único que nos salva de todo esto. Sí, Oye, Diana, no, pues ha sido un inmenso placer reencontrarte y sobre todo saber que nos vas a venir a presentar tu libro Ciudad Juárez muy pronto. sí. Fíjate que, mira, estoy muy contenta y muy agradecida por esta invitación. Primero porque viene de un amigo y porque sé que vale mucho la pena que estés ahí y todo lo que haces. Y estuve viendo lo que haces con el Centro Cívico Smart, que es realmente fantástico. O sea, cualquier apoyo a la cultura es lo máximo en este momento en este país. Bueno, en cualquier momento, pero este apoyo que tiene esta empresa Smart, dirigido por esta mujer, Laura Muñoz Delgado, la quiero conocer, Extraordinaria, extraordinaria, te va a encantar. mis respetos, porque ha hecho de una empresa socialmente responsable, Exacto. apoyando a la cultura, ¿no? Apoyando durante 4 años a la cultura en todos sus aspectos. Además, he estado viendo el librito que me mandaste de Ah, sí, todo lo que han presentado aquí. Es sí, fantástico. Y sí. me siento muy honrada de ser parte de No, este hombre, grupo de personajes que han estado ahí con ustedes. No puedo estar presencialmente, pero estoy feliz de estar con ustedes, de lo que hace el Centro Cívico, de lo que haces tú como coordinador cultural de este centro, porque estoy segura que tú tienes aquí el ojo para elegir lo que van a presentar y todo esto. Todo esto es hechura tuya, pero el apoyo de Laura es invaluable. Esta combinación perfecta de un buen promotor cultural y una interesada en la cultura que apoya desde una empresa importantísima como Smart. Oye, qué fantástico, es un mundo ideal. es Es un un mundo ejemplo ideal. para muchas, muchas empresas mexicanas. Siempre les digo yo, ojalá y se contagien de este tipo de enfermedad que es el amor a la cultura, ¿no? Te juro que sí, porque es que mira, sin cultura y sin educación este país nunca va a avanzar, Ujú, nunca va a crecer, nunca va a ser verdaderamente democrático. exactamente. ¿Entiendes? Va a ser, pues sí, votos de masa y de bola, o lo que sea, pero realmente el voto informado, el voto viene de la cultura, Ujú, 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 no viene de las arengas políticas, viene de la cultura. Cuando la gente tiene cultura, elige de otra manera, ¿no? exactamente. Y De acuerdo, exige de otra manera. de Entonces, acuerdo. bueno, no me quiero meter en Honduras, pero No, pero qué padre que vas a... ahora que publiques tu libro, sí, tenemos que hacer que nos des un tiempo para que puedas venir acá al Centro ESMAR, lo conozcas y lo presentemos ahí el libro, ¿verdad? Va a yo ser un feliz. honor, va a ser un No, honor yo feliz de ir. Además, sé que construyeron un centro, ¿verdad? Un centro precioso, ¿no sabes? Ahí se ve el amor a fantástico. la cultura, en el centro, en la arquitectura, en el diseño, en todos los detalles del centro, se ve la mano de amor a la cultura, ¿me entiendes? Es un centro de privilegio, es un estuche de lujo, ¿eh? Qué Y pues hay que fantástico. traer joyas de lujo también para dentro del Sí. estuche, ¿eh? Oye, pero además, un plus, es gratuito. Todo. Ahí O no se sea, van la los gente tiene centavos. acceso a la cultura, a la gran cultura, incluso a cursos y conferencias y demás, gratuitamente. Es fantástico que suceda eso en Ciudad Juárez. Un Sí, sí. lugar
con tantas inquietudes, ¿no? Pero que no encontraba de pronto dónde colocarlas. Y ya hay un lugar donde la cultura crece, donde la cultura florece. No, mis felicidades de verdad a todos los que tienen que ver con este centro cultural, Gracias. porque me parece importantísimo y me siento muy honrada de que me hayan invitado a leer. No, hombre, todos somos nosotros, en serio, ¿eh? Pero feliz y honrado, ¿eh? Porque, digo, veo a Diana Bracho, que la intuí de aquellos años y sigue siendo, creciendo, claro, pero sigue siendo el gran personaje de la cultura, del amor a las cosas sencillas de la vida, la gran actriz, todo esto que no me extraña, digo, lo he disfrutado mucho, he visto tus películas, desde todas las películas que he visto tuyas me han impactado. Actas de Marusia la filmaron en un pueblito minero de Chihuahua. En Chihuahua, en Santa, ¿cómo se llama? Santa Eulalia. Santa Eulalia, Chihuahua. Santa Eulalia, sí. Pasamos meses filmando ahí. Yo sé. Un pueblo minero abandonado, literalmente abandonado. ¿Sabes que yo fui juez en ese pueblo? Fui juez, ¿sí? Menor mixto y notario público por Ministerio de Ley, porque terminé mi carrera de leyes y fui a hacer mi servicio social a ese pueblo. Y fue una delicia haber vivido en ese pueblo, ¿no? Entonces, cuando supe lo de Actas de Marusia que se iba a filmar ahí, yo estaba ya viviendo en Ciudad Juárez, ya andaba en otras partes, no pude ir a verte, a saludarte, pero me dio mucho gusto que fuera ahí en Santa Eulalia, un pueblo mágico. Sí, gran experiencia, gran experiencia en Chihuahua. Pues, ¿qué te puedo decir, Diana? Mil gracias y qué padre que te retomé, te recobré. Sí, quiero ser tu amigo siempre. La amistad, qué fantástica, ¿eh? Y te recuerdo muchísimo. Y bueno, Carolina fue mi íntima, éramos como hermanas. Sí, sí. Éramos como gemelas, andábamos todo el día pegadas. Eran muy parecidos los dos. Fíjate que traté de buscar una foto de Carolina, mi hermana, donde estás con ella, y no la encontré. Pero encontré esta foto donde yo estaba muy cachetón, estaba con unos kilos arriba. No sé si se puede ver ahí. Ah, sí. Ay, mira. Esto fue como en el 92, en Ciudad Juárez. Sí. Oye, de veras, ¿cómo te pareces a Cortázar, eh? Qué bárbaro. Fíjate que sí tengo aires, ¿verdad? Y todavía delgado me parecía más porque aquí estaba yo muy gordo, no sé qué me pasó porque nunca he sido gordo. Ahorita estoy muy flaco de vuelta. Muy increíble. Pero sí fue una... Y aquí tengo una foto también que te quería enseñar con el gran amigo que lo recuerda. De repente voy a México y lo veo con Luis de Llano. ¿Con quién? Luis de Llano. Ay, mira, el gran Luis de Llano, sí. Y la lectura de poesía la vas a grabar en tu casa, me dijiste, ¿verdad? Mañana la voy a grabar. De hecho, estaba yo midiendo más o menos los tiempos. Sí. Para no alargarme demasiado, pero creo que no, porque en general voy a leer poesía más bien corta. Muy bien. Por ejemplo, de esta poeta española, Elsa López, que la acabo de descubrir, que es maravillosa. Okay. Voy a leer varios poemas, pero son muy cortitos, entonces estuve midiendo. Y la lectura de coral también es más o menos corta. Sí. Muy bien, muy bien. Oye, y luego, espérame tantito, porque después al final les tengo una sorpresa, pero no les voy a decir de qué se trata. Perfecto. Esperamos tu sorpresa con gran ánimo. Bueno, ok. Bueno, un abrazo. Igualmente. Oye, besos a Carolina. Claro. Besos a Carolina. Y saludos, ¿sabes qué? A Perla de la Rosa. Ah, claro que sí, cómo no. La quiero mucho, hace muchísimo que no la veo, hace 1000 años que no la veo, pero trabajamos juntas en teatro y tuvimos una experiencia muy linda en una gira que incluso fuimos a Ciudad Juárez con esa obra, que era Entre Villa y una mujer desnuda. ¿Sabes quién sigue después de ti? Joaquín Cosío también, que te lo conoces bien, a Joaquín Cosío, nuestro actor juarense. Joaquín, adorado, gran actor, personaje maravilloso, un ser humano fantástico. Así es. Simpático, humilde, gran actor, sí. No, hermoso, lo quiero mucho a Joaquín también, sí. Bueno, pues sigue después de ti en este programa de música ya en tiempos de pandemia. Qué padre, muy bien. Bueno, entonces estamos hablando y gracias de nuevo por todo. Gracias a ti, Enrique. Qué gusto reencontrarte, ¿eh? Igualmente, gracias. Un gusto enorme. Bye. Saludos a Laura con todo mi afecto y mi gran admiración. Te va a encantar conocerla, estoy seguro. Gracias. Bye. Bueno, como les aseguré, fue realmente un platillo muy importante, un platillo de lujo, haber escuchado toda esta versión de su vida por parte de Diana Bracho. El día 28
vamos a tener la segunda parte de la presentación de Diana. Y esto lo hemos decidido en virtud de su generosidad, que fue realmente muy nutrida la información que nos estuvo dando, y no quisimos perder ningún aspecto de esta importante entrevista. El día 28 tendremos la lectura de algunos poetas, tanto mexicanos como latinoamericanos, así como de su propia obra literaria. Entonces, el próximo día 28, a la misma hora, 8 de la noche, por estas mismas vías, vamos a tener la segunda parte de la presentación de Diana Bracho. Ahí nos vemos y muchas gracias por todo.